Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por lo que vamos a aprender. Permite que nuestro corazón esté dispuesto, predispuesto y listo para aprender de tu palabra. Limpia nuestros corazones para que puedas hablarnos, para poder hablar de ti. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues, entonces, vamos a, ahí está. Vamos a poner así. Ahí está, ¿no? Muy bien, vamos a compartir pantalla para recordar dónde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando, vimos que nacemos, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y analizamos el punto 9, consecuencias permanentes por la caída del hombre. Dice acá que estábamos sin Cristo, que nacemos sin Cristo, y lo que vimos es que es un error cuando una persona te dice que él desde el vientre de su madre es cristiano porque sus papás eran creyentes y lo llevaban a la iglesia. Eso es un error, porque nadie que nace con Cristo. Todos nacemos sin Cristo, aunque los niños están protegidos por su inocencia. La Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando entran en conciencia, esos niños ya son responsables delante de Dios y no tienen a Cristo en su corazón, y es necesario compartirles la palabra, hablar del Señor con ellos para poder llevarlos a los pies de Cristo. Una persona, por ser religiosa, asistente a una iglesia, inclusive conocedor de la Biblia, no por eso tiene a Cristo en el corazón. Es necesario, y les expliqué el proceso de conversión. ¿Recuerdan el proceso de conversión? Que tiene que ver con arrepentimiento, o sea, pedir perdón por los pecados, ser consciente de nuestros pecados y la importancia de creer, de confiarle mi vida al Señor y tener fe para poder llegar a Él y pedirle que entre en nuestro corazón. Luego, hablamos acerca del punto 10. Alejados y ajenos a las cosas de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Ok? Entonces, hablamos del punto inicial, alejados. Dijimos que alejado significa ser considerado como extranjero, que no pertenecemos al pueblo de Dios, no pertenecemos a la nación de Dios. Y leímos algunos textos bíblicos, entre ellos
el más conocido, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Solamente para recordar, cada una de estas cosas que estamos estudiando es la visión que Dios tiene de nosotros. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, cuando vemos acá, muertos espiritualmente, solo Cristo nos puede transformar, siguiendo la corriente de este mundo. El príncipe de este mundo opera en nuestros corazones. Somos hijos de desobediencia, esclavos de nuestra carne. Hacemos la voluntad de nuestra carne y no hacemos la voluntad de Dios. Somos hijos de ira. Estamos sin Cristo, estamos alejados y ajenos de las cosas de Dios. Esta es la imagen que una persona sin Cristo tiene delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos. Es así como Dios nos ve. Es así como Dios nos ve. Entonces, vamos a continuar estudiando el término ajenos. Hemos estudiado alejados del pueblo de Dios y ahora nos dice que somos ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los pactos de la promesa. Una persona, al término ajeno, una persona que es ajena, desconocida, desentendida, extraña, no es una persona cercana. En otras palabras, una persona ajena a los pactos de la promesa es una persona desconectada de las promesas de Dios, de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, ¿no? Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 9. 6 al 9. Hebreos 8, versículos 6 al 9. Por favor, señora Lucy, léalo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Muy bien, acá nos está diciendo el texto que hay un nuevo pacto. Estableceré con la casa de Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Actualmente, nosotros somos el Israel espiritual. Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y lo que nos está diciendo Gálatas es que las personas sin Cristo son ajenos, desentendidos, extraños a ese nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Carlos Guerrero, por favor, lee desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Ok, dice, por lo cual, este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces acá nos explica el texto, nos aclara cuál es ese nuevo pacto que Dios ha firmado para con su pueblo. Versículo 10 dicen, por lo cual este es el pacto que haré. ¿De acuerdo? Y luego añade, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Las leyes de las tablas de Moisés ya no se escriben sobre piedra, se escriben en el corazón de aquellos que han entrado en pacto con Dios. Las leyes de Dios las escribe el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, el nuevo pacto incluye conocer personalmente a Dios. Además, el nuevo pacto incluye, seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero. Notan ustedes todas las descripciones del nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios establece con sus hijos. Las leyes de Dios en el corazón, o sea, ya no es algo que las personas son obligadas a obedecer, sino que brotan de su propio corazón. Brotan de su propio corazón, porque ahí están escritas ahora las leyes. Y cuando tú encuentras a una persona que le es muy complicado, le es muy difícil guardar y mantener los mandamientos de Dios, entonces ya empiezas a dudar si es que ha nacido de nuevo o no, porque la característica de los que han nacido de nuevo es que tienen las leyes de Dios escritas en sus corazones. Si una persona tiende a la mentira, tiende al engaño, tiende a la fornicación, y entonces tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Tiene o no tiene al Espíritu Santo dentro? Porque las leyes de Dios han sido escritas en su corazón. Luego tienes un Dios y te comportas como pueblo, como las características te comportas como pueblo. Todos conocen al Señor en forma personal. Nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Este es el nuevo pacto. Y luego, la pregunta es, ¿cuándo se firmó ese nuevo pacto? Vamos a leer. Mario, por favor, lee Primera de Corintios 11:25. Primera de Corintios 11:25. Sí, un momento. Primera de Corintios. 11:26. 25. Perdón, 25.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, este nuevo pacto que Dios estableció con su pueblo se firma con la sangre de Cristo. Entonces, es un pacto de sangre y se firma con la sangre de Cristo. Las personas que se han involucrado, que se han aferrado a la cruz de Cristo, que se han unido en corazón a Cristo, entonces están bajo este nuevo pacto. Mientras que a los ojos de Dios, las personas que no se han aferrado a ello son ajenos a ese pacto. Y es interesante porque en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, Silvia, por favor, búscalo. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia de que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Y entonces acá este pasaje es interesante que dice que aquellas personas que no debemos andar como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido y que son ajenos de la vida de Dios. Son extraños, desentendidos de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas son ajenas al nuevo pacto que firmó Cristo por medio de su sangre? ¿Por qué estas personas son ajenas de la vida de Dios? Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si queremos ayudar a que estas personas salgan de ahí, de la situación en la que están, ajenos a la vida de Dios, ajenos al pacto que se firmó con la sangre de Cristo, tenemos que ayudarles a salir de su ignorancia para que puedan ellos vencer la dureza de su corazón y llegar a los pies de Cristo. Ignorancia y dureza del corazón. Hay personas que han escuchado el mensaje de Cristo, pero son duros de cerviz. La cerviz, la parte del cuello, la parte baja del cuello, la mantienen dura, no la pueden doblegar, no la pueden agachar, duros de cerviz, duros de corazón. Y esas personas, por la dureza de su corazón y por su ignorancia del mensaje de Dios, se pierden toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hablábamos con unos amigos que estaban de vacaciones con nosotros, mencionaron algunos nombres conocidos y hablamos de una persona que estando involucrada, conociendo el evangelio, es una persona que describe la cauterización de su conciencia. Su conciencia ahora está cauterizada, perdió toda sensibilidad, se entregó a la lascivia y comete con avidez toda clase de impureza. Su corazón ha negado la presencia del Espíritu Santo. Entonces, algo importante que quiero decirles acá, cuando las personas son ajenas a la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Escuché un tema que me llamó la atención. Es importante para que el mundo crea en el Evangelio
es importante que nosotros tengamos buen testimonio ante el mundo. ¿De acuerdo? La gente tiene que ver en nosotros el amor de Dios. La gente tiene que ver en nosotros las características del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el predicador decía, pero nunca olviden, por buen testimonio no se convierte la gente ni se salva. Por buen testimonio no se salva la gente. La gente se salva por escuchar el evangelio. Así que si queremos sacar a la gente de la ignorancia, tenemos que predicar el evangelio. El buen testimonio ayuda, pero no les presenta el mensaje de salvación. Entonces hay que presentar el mensaje de salvación. Muy bien. Entonces, ya entendemos que para los ojos de Dios, personas que no han conocido al Señor son ajenos, están alejados de la ciudadanía, no son parte del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, son ajenos a ese pacto de sangre firmado con Cristo que graba las leyes de Dios en nuestro corazón, que nos permite conocer personalmente a Dios y que Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Muy bien. Vamos a la 11ª característica. La 11ª característica. Dice el pasaje, sin esperanza. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Luego añade, sin esperanza. Y por último estudiaremos sin Dios en el mundo. Vamos a estudiar esta característica, sin esperanza. La verdad es que a la luz de la Biblia, la única esperanza que tenemos es la muerte. Eso es lo único que nos corresponde por derecho. La gente enseña equivocadamente que al final de tu vida pondrán en una balanza tus obras buenas y tus obras malas, y que según en la balanza, entonces si has sido más bueno que malo, entonces te ganas el cielo. No es así como funciona la cosa. La cosa funciona muy simple. Tenemos entre nuestros, los que están participando, entre nuestros participantes, tenemos a Huguito, y Hugo sabe de que las personas son juzgadas o son condenadas por sus errores, no por sus buenas obras. Si una persona roba, pero a la vez es buen padre, eso no lo disculpa porque ha cometido un delito. Dios es 3 veces santo. Seremos juzgados por todas las veces que ofendimos la santidad de Dios, aunque seamos buenos, aunque hayamos hecho buenas obras. Todas las cosas que ofendieron la santidad de Dios tienen que ser pagadas, tienen que ser juzgadas y tienen que ser condenadas. Por lo tanto, como no hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia, lo único que ganaremos cuando seamos evaluados por nuestras obras es la condenación. Lo único que merecemos es la condenación. Ahora, ¿saben cuando una persona vive sin esperanza, qué pánico tiene ante la muerte? Por eso es que la gente tiene miedo. La gente tiene pánico y temor ante la muerte. La Biblia dice que aquellos que estamos en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de que lo veremos y tenemos esperanza que por su muerte en la cruz hemos obtenido la promesa de la vida eterna y de la herencia en los cielos. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Empecemos con
Silvia, ¿ya leíste? Mónica Olortegui. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5. 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio. Yo quiero que escuchen bien a ver si se dan cuenta de el error que voy a decir ahora. Este es el testimonio, que Dios nos dará vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Lo he dicho correctamente? No. 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 Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Eso está en término pasado. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. Y eso nos da esperanza porque tenemos seguridad de vida eterna, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Dios nos ha dado. Cuando la gente me pregunta y me dice, Carlos, cuando te mueras, ¿vas a ir a la presencia de Dios o no? Y yo les digo con seguridad que sí. Entonces la gente me dice, eres muy pedante, muy creído, te crees demasiado bueno. Y yo le digo, no, es justamente lo contrario. No me considero bueno. Si me considerara bueno y que la salvación depende de mis obras, me iría directo al infierno. ¿Por qué estoy seguro que voy a la presencia de Dios? Porque yo llegué a ser hijo de Dios por un momento de conversión, porque me acerqué a Cristo, porque me aferré a Él y porque Él directamente me dijo, tú eres mi hijo y me vas a servir. Y cuando Dios dice eso, entonces tú eres hijo de Dios y por tanto tengo vida eterna, pero no la tengo por mis méritos, sino la tengo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mónica, lee el versículo 13. Primera de Juan 5:13. Se murió Mónica. Sorry. Estoy leyendo con... Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiere decir cuando que yo creo realmente que la obra de Cristo en la cruz es lo que yo necesito para salvación. Entonces, en ese momento, cuando estoy creyendo, entonces me estoy aferrando, me estoy uniendo con Cristo, estoy juntamente crucificado y por lo tanto tengo promesa de vida eterna. Y es interesante porque si yo tengo seguridad de lo que la Biblia dice, creo lo que la Biblia dice, entonces tengo esperanza de eternidad y por eso dejo de tener temor a la muerte, sabiendo que la muerte es simplemente un puente, un traslado que paso de una vida a la otra, nada más. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O en otras palabras, la fe es la certeza de algo que esperamos, que no vemos en este momento, pero que estamos seguros. La fe
en la fuerza de nuestra esperanza futura. La fe nos permite creer y descansar en una esperanza eterna. La fe activa la esperanza de Dios en mi corazón. Por eso una persona que no tiene fe vive sin esperanza, vive angustiado, vive temeroso, porque no sabe lo que le espera después de la muerte. Nosotros tenemos fe y por eso tenemos esperanza. Mientras que la gente en el mundo es sin esperanza, no tienen esperanza. Nosotros, en cambio, tenemos la esperanza de vida eterna. Vamos a leer varios textos bíblicos para fortalecer nuestra fe en este sentido. Empezamos con Dolly, Salmo 39, 7. Salmo 39, 7. Un segundo. En 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Exacto. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Shari, por favor, el Salmo 62, 5. Ok. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mi esperanza no proviene de mi posición económica, de mis hijos, de mi familia, de mi iglesia. Mi esperanza proviene de Dios. Chiqui, por favor, Salmo 71, 5. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Miguel, Salmo 91, 2. Ojar, buenas tardes. Buenas noches allá. No, yo estoy en un centro comercial. Posible que Okay. pueda leer. Sorry. Estoy escuchando nomás, gracias. Walter Brun, Salmo 91, 2, por favor. Salmos Salmos 91, 2. 2. Vale. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Hugo, Job, capítulo 11, versículo 18. Job, capítulo, ¿qué dijo, pastor? Job, capítulo 11, versículo 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Miras alrededor y dormirás seguro. Este pasaje es precioso, ¿no? Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Ese texto es precioso para memorizarlo, guardarlo en el corazón. Romanos capítulo 15, versículo 13. Nena, por favor, léelo. Romanos 15, 13. Ok. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Qué bonito. Os llene de gozo y paz en el creer. Cuando creemos y ponemos nuestra esperanza en el Señor,
nuestro corazón se llena de gozo y de paz. Cuando les envíe los materiales del día de hoy, van a encontrar unos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, más o menos unos 10 versículos adicionales sobre la esperanza para que los lean cuando estén en casa, pero quiero entrar ya de lleno al último punto para terminar el día de hoy los 12 puntos que hemos estado estudiando. Entonces hemos visto consecuencias de la caída del hombre, nos hemos quedado en el punto 11, sin esperanza, y el punto 12 dice sin Dios en el mundo. Ahora, esto es muy interesante. ¿Qué significa que Dios nos considera, nos ve como que no tenemos Dios? En el prefijo a, el prefijo a del griego denota sin o contrario. Por ejemplo, afónico. ¿Qué significa? Sin voz. O por ejemplo, anormal. Una persona que no es normal. Asimétrico. Algo que no tiene simetría. Entonces el término a significa sin o significa lo contrario. Cuando ustedes van al griego, en este pasaje de Gálatas que hemos estado leyendo, ¿alguien está hablando? ¿No? Bueno, cuando ustedes van al griego, en este pasaje de Gálatas 2:12, aparece a teos. A teos. Teos significa Dios, de ahí viene la palabra teología. Teos se escribe T-H-E-O-S. Y entonces ahí aparece a teos. Entonces, traducir Efesios capítulo 2, versículo 12, podría decir así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y ateos en el mundo. Interesante, ateos en el mundo. Ahora debemos definir esto. 5% son ateos intelectuales. El 5% de los que se declaran ateos son ateos intelectuales. 95% son ateos de moda, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que desde hace unos años atrás, estamos hablando de unos 30 o 40 años atrás, el ser ateo se convirtió en algo popular, algo cool. Un ateo es alguien superado, alguien inteligente, mientras que los que creen en Dios son unos pobres tontos, son retrógrados, son atrasados, son pasados de moda, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de personas que se llaman ateas ni saben de lo que están hablando. Son gente que cree que al declararse ateos se están declarando superiores a los demás. Sin embargo, la Biblia simplemente les llama necios. En Romanos capítulo 1, versículo 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, algo interesante es una ilustración que mandaron hoy día, que la estaba leyendo. Es un periodista, entrevistó a un ateo conocido, Anthony Flew, que nació en 1923 y murió en el 2010, y que fue uno de los más grandes representantes y promotores del ateísmo. Pero poco tiempo antes de morir, escribió un libro que se llama Dios existe. Primeramente escribió un libro que decía There is no God, o sea, no hay un Dios.
y luego sacó un libro que decía There is a God. Sí hay un Dios. Cuando el periodista lo entrevista, le pregunta por qué se había vuelto creyente en un Dios superior. Y él contestó, creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita y este universo está regido por sus leyes. La vida se originó de una fuente divina. Mi percepción del universo, tal como lo pienso ahora, nace de la ciencia moderna. Y quiero que pongan atención a lo que voy a leer ahora. Dice, me di cuenta que si quería mantener mi ateísmo, o sea, si quería mantener mi ateísmo, debía creer que la nada produce todo. Debía creer que lo que no tiene vida, porque es materia inerte, produce vida. Debía creer que lo caótico produce el ajuste fino de las constantes de la física. Cuando hablamos de las constantes de la física, por ejemplo, hablamos del número pi, 3.1459, etcétera, 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 que es una constante fija. O la ley de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Son leyes que tienen números exactos. Entonces él dice que lo caótico produce el ajuste fino de esas constantes de la física. O sea, el desorden produjo leyes físicas exactas. Debía creer que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia y que la materia produce razonamiento. Y al final añade, dice, y amigos, simplemente no tenía suficiente fe para creer en todo eso. Interesante. Y por eso es que la Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios. Aquellos que niegan la existencia de Dios simplemente les llama necios. Salmo 14:1. Vamos a leerlo. Salmo 14:1. A ver, ¿quién falta leer? Vamos a repetir por acá. Salmo 14:1. Voy a pedir a la señora Samamé, por favor. Salmo 14:1. Ah, no puede. Walter, por favor, léelo tú. Salmo 14:1. Voy. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Correcto. O sea, simplemente al ateo se le llama necio. Aunque son buenos para discutir, ¿no? O sea, los ateos intelectuales son buenos adversarios intelectuales para discusiones teológicas y sirven para que nos preparemos y estemos dispuestos a presentar defensa de nuestra fe, ¿no? Hugo, por favor, lee 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor es vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Correcto. Yo nunca le corro a los ateos, especialmente cuando son ateos inteligentes, ¿no?
cuando son ateos intelectuales que han reflexionado, con los que vale la pena discutir. Esa gente vale la pena porque te van a cuestionar tu fe y me obligan a estudiar, a investigar, para estar preparado para presentar defensa. Entonces, muchos de estos ateos se tumban los argumentos de algunos cristianos que están acostumbrados a pensamientos y creencias muy superficiales. Entonces se encuentran con un ateo y el ateo lo revuelca, pues, ¿no? Pero cuando uno enfrenta a los ateos intelectuales de verdad, entonces te hacen remover la fe, te hacen preguntas que te hacen cuestionar, y eso es bueno, porque entonces tú agarras y te preparas, estudias, te capacitas, como dice este texto, para estar preparado para presentar defensa, claro, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, los ateos intelectuales son un excelente sparring para nosotros, para nuestra fe. El problema no es ellos, el problema no es ese 5% de ateos intelectuales, el problema son el 95% de los ateos que son monitos imitadores, un mono que imita, ¿no? No tienen argumentos, no han hecho ningún ejercicio intelectual, copian y dicen frases que alguien les comentó y que pueden ser absolutamente mentira, como les comentaba de ese muchacho que me dijo que la Biblia la habían escrito unos sacerdotes en el siglo XV, olvidando completamente la arqueología y todo lo que se ha descubierto de los escritos bíblicos. Entonces, estos monitos ateos, imitadores, estos de acá son el problema, porque ellos solamente siguen la corriente de este mundo para aparentar que son gente inteligente, cool, y lo único que hacen es demostrar que son ignorantes. Ahora, esta corriente ateísta se impone cada vez más en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente cree que con eso muestra una inteligencia superior, ¿no? Inclusive hay iglesias espiritualmente muertas que están ordenando, contratando pastores o pastores abiertamente ateos, porque dicen que son personas más pensantes. Entonces hay iglesias que contratan pastores ateos, pastoras ateas, para que les prediquen. Ustedes dirán, pero qué absurdo, qué ridículo. Son gente que ha tomado a la religión como una carrera y a través de eso ganan dinero, algunos de ellos mucho dinero. Pero el ateísmo se está volviendo como una corriente mundial. Leí hoy en día un artículo muy interesante. La Universidad de Harvard tiene un nuevo presidente de capellanes. Los capellanes son los pastores que sirven al interior del ejército, puede ser, o también de las universidades. En cada universidad, en Estados Unidos especialmente, hay un capellán. Por ejemplo, hay un capellán judío, hay un capellán cristiano, hay un capellán musulmán, porque hay muchos estudiantes que que practican este tipo de religiones y que necesitan a veces algún tipo de orientación y consejería. Y entonces, en la Universidad de Harvard tienen un nuevo presidente de capellanes y es ateo. Se llama Greg Epstein y es autor de un libro que se llama Good Without God, es decir, bueno sin Dios. Podemos ser buenos sin Dios. Y dice que lo eligieron porque refleja una tendencia amplia de muchos jóvenes que quieren identificar una espiritualidad sin vínculo religioso. ¿Por qué les menciono esto? Porque la Universidad de Harvard fue fundada en el año 1630. ¿Por quiénes? Por los colonos puritanos que emigraron de Europa
de Inglaterra a Estados Unidos. Estos emigrantes puritanos se instalaron en una ciudad a la cual llamaron Nueva Inglaterra, porque ellos venían de Inglaterra y sembraron una ciudad y le pusieron como nombre Nueva Inglaterra. Pero tenían una preocupación agobiante en torno a las iglesias que se estaban construyendo. Y dijeron, ¿cómo podemos garantizar que los pastores y clérigos de nuestras iglesias sean personas cultas e instruidas y no enseñen la Biblia a lo burro, es decir, agarrar y decir lo que se me ocurre, sino que sean realmente estudiosos? Y entonces formaron la Universidad de Harvard, una escuela que se fundó inicialmente para educar al clero, y adoptaron el lema. Este era el lema de la Universidad de Harvard: la verdad para Cristo y la iglesia. Y la bautizaron así en honor a un pastor muy conocido y muy querido que se llamaba John Harvard. Tuvieron que pasar 70 años para que la escuela tuviera un presidente que no fuera un pastor. Los primeros 70 años de la universidad, el director de la escuela, el presidente de la escuela, habían sido puros pastores. Después de 70 años, eligieron a un hombre que no era pastor. Y 4 siglos después, eligen la organización de capellanes de Harvard, elige a Greg Epstein, un ateo, como coordinador de los capellanes de la universidad. ¿Cuál es el lema de este señor? Y que me permite ingresar al siguiente punto, y es que él dice, no recurrimos a un Dios para obtener respuestas. Las respuestas están en nosotros. No recurrimos a Dios para obtener respuestas, sino que encontramos las respuestas en nosotros. Este señor ateo nos está indicando una gran verdad. Sin Dios, caemos en el humanismo. Sin Dios, caemos en el error de creer que el hombre es el centro del universo, que el hombre es el que tiene todas las respuestas, que el hombre es el que sabe todo. Y al quitar a Dios de nuestras vidas, realmente lo que hacemos es poner al hombre en el centro del universo. Ya no hay creador, ya no hay sustentador, no hay un Dios personal. El hombre se erige como el centro del universo. ¿Podemos creer en lo que el hombre dice? ¿Realmente podemos creer en lo que el hombre dice? La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Puede el corazón del hombre realmente formar principios morales y éticos que no estén plagados de egoísmo? ¿Creen que el hombre es capaz de solucionar y establecer las verdades sobre lo que nos rodea? Hace un tiempo atrás, acá en Suiza, había una persona encargada, una señora, encargada de analizar y estudiar la problemática de los suicidios entre los jóvenes en Suiza. La tasa de suicidios era altísima. Ella tenía que investigar las razones y plantear soluciones. ¿Saben lo que planteó? Lo que planteó era construir barras más altas en los puentes para que los chicos no se puedan tirar. No encontraron
la causa por la cual los jóvenes se suicidaban. ¿Y saben cuál es la causa principal? El vacío en el corazón. Jóvenes que tienen acceso al dinero, que pueden comprarse un auto desde muy jóvenes, que pueden apelar a un crédito, comprarse una casa o viajar por el mundo, pero están llenos de soledad. Y la sociedad no les llena la soledad. Y por eso, por medio de esa soledad, llega un momento en que se suicidan, cuando la soledad se convierte en algo crónico. El hombre cree que puede solucionar sus propios problemas. En otras palabras, es el enfermo que entra al hospital y que se autodiagnostica. Él solito se autodiagnostica porque él es el que sabe. El enfermo que quiere dárselas de médico, de doctor, ¿no es cierto? Ese es el humanismo, el que busca las respuestas en sí mismo. La Biblia nos provee no solo de un comentario cabal sobre la miserable y depravada condición humana, sino que principalmente nos ofrece la solución definitiva para la desgracia de nuestra maldad, que es el Evangelio. Si el hombre es el centro del universo, ¿quién establece las leyes morales? ¿El propio ser humano? Estamos viendo hoy en día una corriente donde nos quieren hacer creer que lo que vemos no existe. Un hombre de 60 años, con barba y bigotes, chileno, se viste de niña y nos quiere hacer creer que tiene 6 años. Y la sociedad le aplaude. Esa sociedad que aplaude tremenda aberración y tremenda mentira, porque estamos viendo a un hombre de 60 años. No me importa lo que él sienta, lo que estamos viendo es un hombre de 60 años. Y la sociedad me quiere decir, no, tú tienes que aceptar lo que él dice. Esa tontería, esa estupidez está impuesta por una sociedad y quieren que yo crea que el humanismo es la respuesta para los hombres, que el humanismo me hace creer que nosotros podemos decir las cosas que son absolutamente ciertas cuando me están haciendo creer, me quieren hacer creer lo que veo no es lo que yo veo. Lo que yo veo no es lo que yo veo. Biológicamente, no sirve. Esa sociedad es la sociedad humanista. Pero por último, en una sociedad humanista, si no hay Dios después de la muerte, ¿por qué debo ser bueno? Si cuando me muera ya no sirve para nada. O sea, ¿para qué me sirve ser bueno si no hay un Dios después de la muerte? Mejor ser egoísta, tratar de disfrutar todo lo que pueda en esta vida, porque después de la muerte no me sirve de nada, paso a formar parte de la nada. Por eso es que en el fondo, y uno de los pensamientos que estuve escuchando de un ateo decía, nosotros no creemos en un Dios, pero aún no he descubierto cómo establecer leyes morales que sean justas. Sin Dios no es posible, ¿no? Entonces, si quitamos a Dios de nuestras vidas, ¿qué determina lo que puedes y no puedes hacer? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿De dónde sacamos los valores de la sociedad? La sociedad te enseña a ser egoísta. La sociedad te enseña a pensar solo en tu placer individual. Entonces, una sociedad sin Dios no tiene futuro. Lo interesante es que sin Dios nuestras vidas no tienen rumbo. Y es así como Dios ve a cada persona que nace en esta tierra. Para terminar, vamos a repasar los 12 puntos. ¿Cómo ve Dios a una persona que no tiene a Cristo? Muerto espiritualmente.
Solo Cristo lo puede transformar. No tiene el poder de transformarse a sí mismo. Sigue la corriente de este mundo. Este mundo le dice cómo debe vestirse, cómo debe hablar, lo que debe creer, lo que debe proteger, lo que debe defender. El mundo le dice y la gente sigue como cordero. Satanás tiene poder para operar en esos corazones. La Biblia les llama hijos de desobediencia. Llevan dentro de su genética la desobediencia. Dentro de sus genes está la tendencia a desobedecer. Son esclavos de su propia carne. Hacen la voluntad de la carne. Nunca hacen la voluntad de Dios. Y además no solo son hijos de desobediencia, también se le llama hijos de ira porque es lo que les corresponde, la ira de Dios encima. Son personas que nacen sin Cristo, alejados del pueblo de Dios y ajenos a la promesa de Dios de que iba a poner su ley en sus corazones. Son personas que no tienen esperanza eterna. Y por último, son personas sin Dios. Y si no tienen a Dios, no tienen ningún rumbo en sus vidas. Pues bien, hermanos, llegamos entonces al final. La próxima semana vamos a hablar acerca de la situación de pecado que nos controla. Somos esclavos del pecado y por ello pecamos. Y luego hablaremos de la victoria de Cristo sobre esa esclavitud. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok, entonces vamos. Sí. Sí. Solo para hacer una referencia, la semana pasada tú recomendaste un libro que Shari al toque lo pasó, ¿no? Sí. Ya. Dentro del mundo cristiano tenemos varios ateos que se convirtieron. Uno de ellos fue George McDowell. Sí. El otro fue C.S. Lewis. Así que la literatura de ellos nos puede ayudar. Bueno, el libro, digamos, top del mundo cristiano es Evidencia que exige un veredicto, que prácticamente los mejores argumentos están en ese libro. Yeah. Así que si alguien lo puede obtener, está en PDF porque ese libro posiblemente lo estén vendiendo todavía en las librerías cristianas acá en Lima y en otros lados del mundo, pero George McDowell tiene muy buenos libros que hablan de la defensa del cristianismo y prepararse para gente atea, ¿no? Sí, Evidencia que exige un veredicto es... Y aparte él tiene otros, ¿sabes? Él ha sacado otros. La vez pasada yo antes de venir acá a Pucallpa, me acerqué, fui a la Alianza de visita, a la del INSE, y habían libros ahí chiquitos de bolsillo que ha sacado él, muy buenos, que habla de la defensa de la fe cristiana, que son muy prácticos, y viene de una persona que ha salido de esa corriente de pensamiento, ¿no? Sí, especialmente los libros de George McDowell especialmente fueron escritos para el ambiente universitario. Creo tener una copia de Evidencia que sigue un veredicto. Bueno, lo tengo físicamente y tiene dos. Evidencia que sigue un veredicto 1 y luego salió tomo 2. Sí, también lo tengo. Y también tiene unos libros más chiquitos, ¿no? Sí, más que un carpintero, me acuerdo que lo vi en tu biblioteca, pero ese me lo traje, creo. Entonces sí me acuerdo de ese libro. Sí, más que un carpintero fue uno de los libros que te quedaste que no me devolviste. Y te pido perdón, de todas maneras. Perdóname, por favor. Sí, claro. Y entonces, creo que si se pueden conseguir sería muy bueno. Y lo tengo en forma digital. Creo que tengo en forma digital evidencia. Pero deben saber esto. Este libro es un libro para estudiosos. Es decir, tiene mucha información histórica, mucha información arqueológica. No es un libro, no es una novela, no es un libro para leérselo antes de dormir. O sea, te pones en tu cama y no vas a entender nada. Tienes que sentarte en un escritorio
y estudiarlo a conciencia para tener esa información a la mano y poder presentar defensa del Evangelio si es necesario. Son libros para los que les gusta estudiar e investigar la Biblia a profundidad. No es un libro de lectura rápida ni lectura fácil, pero hay que buscarlo y si alguien lo tiene lo puede poner en el chat de Doctrinas Fundamentales. Creo que les puede servir y creo que todavía lo están vendiendo, o sea, se podrían comprar. Sí, sí, han sacado en tapa dura, pero, sí, pero hay un libro de él, de Josh McDowell, que se llama Más que un carpintero, que no es un resumen, pero son algunas cosas que él ha escrito en el libro más grande, que es Evidencia que sigue un veredicto, que es un poquito más sencillo, por ahí podemos comenzar. Sí, eso sí. Hay también el libro este del caso de Cristo y tiene la película que es buenísimo también. Ah, de Lee Strobel, ¿no? El caso de Cristo también sí, es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Ya lo puso Shari. Lee Strobel también fue un ateo y Lee Strobel creo que fue abogado o es abogado. Y sí, la película es muy buena. Y el libro también lo tiene, sí, es Sí, buenísimo. el libro también, el libro es buenísimo. Muy bien. Porque está ahí toda la referencia histórica también y arqueológica también. Qué bueno. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Nadie más? No, pastor, pero sería bueno que pudieran poner las fotos de los libros que están diciendo para que pudiéramos comprarlos aparte. Shari acaba de ponerlo, ¿no? Sí, ya está el libro de evidencia. Shari acaba de poner en Doctrinas Fundamentales, ahí está el de Josh McDowell. Son 199 páginas y como dices hay que estudiarlo. 199 páginas. Sí, ya está en servicio. Y de esa manera también van construyendo su librería. Muchas personas me escriben y me dicen la librería que tengo ahí atrás, ¿no? Cuando yo recién comencé en la vida cristiana, un maestro mío me dijo, acostúmbrate a comprar por lo menos un libro al mes. Y 40 años después tengo toda la biblioteca que tengo. Entonces eso nos permite capacitarnos realmente y prepararnos para presentar defensa del Evangelio. Hagan eso también. Estamos esperando que hagas tu libro, ¿ah? ¿Cómo? Estamos esperando que hagas tu libro. Sí, está bien. Un día de estos, apenas tenga tiempo. Todos esos folders que están ahí atrás son libros de Carlos que deberían tener su logo. Yo le he dicho para hacer su ascensor, no quiere. Ascensor. Hace rato. Ascensor. Bueno, listo entonces, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Padre, al ver cómo nos ve Dios sin ti, al ver cómo Dios ve a la humanidad, Señor, nos avergüenza el no compartir tu palabra con mayor intensidad. ¿Cuántas almas se están perdiendo y nosotros no compartimos tu evangelio? Enséñanos a compartir el evangelio con otros, repartiendo folletos, regalando Biblias, compartiendo videos, compartiendo prédicas. Algunas de ellas tocarán algún corazón. Padre, úsanos para eso. Gracias, Dios, y te damos la gloria por habernos rescatado en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias, que Dios les bendiga. Cuídense. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Chao. Gracias. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en